Continuando en este tercer bloque y tratando un poco de hacer una síntesis de los bloques anteriores, ¿verdad? Estuvimos explorando un poco el concepto de la producción audiovisual en nuestro país, la industria audiovisual y su marco regulatorio. Y también, como estuvieron viendo, un poco el impacto directo e indirecto que tiene la industria audiovisual en nuestro país. Y continuando un poco con eso, Cristian, quiero hablar un poco, siempre en términos de organización, ¿verdad? ¿Qué es el FONAP, ¿verdad? ¿Y qué función cumple dentro de todo esto de la producción audiovisual en el Paraguay? Bueno, el FONAT es el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo. Está mencionado, está mencionada su creación en el artículo 11 de la Ley 6106. Y, perdón, en el artículo 10 y en el artículo 11 se menciona sus fuentes de financiación. El FONAT son todos los recursos financieros de los cuales dispone el INAT para cumplir su misión, su misión organizacional. En el artículo 11 se describen sus fuentes de financiación. Hablamos del Tesoro Público, fuente 10, después hablamos de las donaciones, los royalties. Pero yo creo que uno de los grandes éxitos de la Ley 6106, hablo en el sentido de comparándolo con los marcos normativos de otros países, es que en el inciso D estableció que una de las fuentes de financiación del FONAP para desarrollar la industria y la cultura cinematográfica en nuestro país debe provenir del 50% de la recaudación impositiva de todos los servicios audiovisuales del exterior cobrados a través de las tarjetas de crédito o de débito. Ahí están incluidos lo que son servicios de streaming, entiendo, ¿verdad? Totalmente, hablas de las plataformas de video bajo demanda, que son las plataformas de streaming, hablas de videojuegos. Los videojuegos son obras audiovisuales porque tienen imagen en movimiento y audio. Entonces, todo lo que serían servicios audiovisuales de videojuegos, hablamos de tutoriales o de aplicaciones que sirven para procesar obras audiovisuales, también son servicios audiovisuales. O sea, toda la recaudación impositiva generada por esos servicios deberían pasar al FONAP. ¿En qué sentido te digo que también fue muy exitosa? Porque la ley 6106 se promulga en el 2018. En el 2019, si no me falla la memoria, se promulga la ley 6380 de reforma y modernización tributaria, que lo que hace es agregarle el IVA a los servicios digitales de proveedoras que no están asentadas en nuestro país, que por ende no generan tributo. Entonces, la ley del INAT se promulga antes de la reforma y modernización tributaria que aplica el impuesto a los servicios digitales, que en realidad le aplica al consumidor. Entonces, uno de los grandes desafíos que nosotros encontramos para la incorporación de esos recursos al INAT fue, nos enteramos de estos desafíos con las primeras conversaciones que tuvimos cuando en ese entonces la Subsecretaría de Estado de Tributación. Cuando entramos en funcionamiento en el 2022, organizamos una reunión con representantes de la SED y nos decían que el problema que tenían es que la ley 6380 habla de servicios digitales y que todos los impuestos generados por los servicios digitales vienen en una sola bolsa, por decirlo de alguna manera, a la SED, y que la SED no tenía manera de poder identificar precisamente de esos servicios digitales cuáles eran servicios audiovisuales. O sea, hoy podemos decir que no se están direccionando los fondos, ¿verdad? Para lo que sería el financiamiento justamente de la producción visual en Paraguay. O sea, no se está cumpliendo, podemos decir, con lo que la norma por lo menos está mandando, ¿verdad? Exactamente. El impedimento para la transferencia de esos recursos que le corresponden al FONAT por ley venía por una cuestión tecnológica. Nos explicaban eso, que te decía que no podían identificar los servicios digitales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a conversar con las procesadoras de tarjetas de crédito y nos decían que en cada transacción de una tarjeta de crédito se genera un código que se llama CMM, que es un código que describe la naturaleza de la transacción y que con ese código ellos podrían identificar con más de un 97% de precisión los servicios audiovisuales. Obviamente, Netflix, Amazon, Disney ya están con un código CMM que permite saber que el IVA generado por Emanuel, por su membresía de Netflix, es de tanto, ¿no? Pero que había un problema, que Emanuel no es el cliente de la procesadora de tarjeta de crédito. En realidad, el cliente de la procesadora es el banco de Emanuel. Y cuando hablamos de banco, entramos
en el tema del secreto bancario y que no podían. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos al ente regulador, que es el Banco Central del Paraguay, solicitamos un informe económico, pero fue en un momento dado donde ya estábamos en puertas del cambio de gobierno. Entonces no hubo tiempo, creo que, de organizar una reunión técnica, y en uno de los últimos días de mandato del presidente del Banco Central, el anterior, nos remitieron una nota donde nos decían que no disponían de esa información. ¿Qué hicimos nosotros al respecto? Contratamos una asesoría. Porque ¿qué nos decía la SED? Ustedes tienen que conseguir una referencia o una estimación oficial ante esta imposibilidad de identificar con exactitud. Bueno, empezamos a construir una referencia oficial, contratamos una asesoría económica, que lo que hizo fue revisar las fuentes de la SED, identificaron la recaudación por los servicios digitales, los impuestos, que son dos que se generaron. Al usuario se le cargó el IVA, pero también se generó un impuesto nuevo, que es el impuesto a no residentes. La ley dice que toda recaudación impositiva, no habla solamente de IVA. Entonces el impuesto a no residente también tendrían que considerarse al momento de transferir esos recursos al FONAV. Esa es la interpretación que tenemos. Hicieron un estudio de las fuentes de recaudación de la SED, o sea que los informes de recaudación, y para determinar cuánto corresponderían a servicios audiovisuales se recurrió a lo que arrojó como información el Censo Nacional del 2022. ¿Qué dice el Censo Nacional? El Censo Nacional decía que más del 73% de la población paraguaya accede a Internet. Decía que el 90% de la población paraguaya accede a Internet a través de móviles, pero lo que más nos interesa a nosotros, nos decía que el 60,6% de hombres y mujeres en promedio accede a Internet para consumir servicios audiovisuales. Haciendo esa aplicación, allí tenemos una referencia oficial, con ese 60% de consumo audiovisual, según el Censo Nacional, según el Instituto Nacional de Estadística, aplicado a la recaudación de la SED, que son informaciones públicas, estimativamente son 5 millones de dólares más o menos que tendrían que pasar a formar parte del FONAV. O sea, es una deuda pendiente, es una asignatura pendiente, esa asignación de fondos, ¿verdad? Que seguramente por una cuestión, podríamos decir, normativa, muchas veces, o sería voluntad política, ¿verdad? De encontrar el mecanismo por el cual hacer llegar esos fondos que a su vez van a permitir un poco acelerar el proceso de desarrollo de nuestra industria hoy audiovisual en Paraguay, ¿verdad? Totalmente. Al principio fue un impedimento tecnológico, como te comentaba, la imposibilidad de identificar. Nosotros hicimos el trabajo de identificar, son fuentes oficiales. Hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de estructura. El Ministerio de Hacienda, hoy día, con las fusiones que se dieron, pasa a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Lo que nosotros hicimos a finales del año pasado fue presentar una nota al actual ministro mencionándole sobre esa situación, sobre recursos que aún no han sido transferidos al INAP, que corresponderían al FONAT, y la fuente de investigaciones y estimaciones de esa recaudación. Esperemos que este año podamos ya tener un acercamiento para que esos recursos vayan a financiar la industria, porque te daba esas cifras de la convocatoria del INAP, donde la financiación del sector paraguayo en un 33% público y en un 67% provienen de inversión privada o de fondos internacionales que captan esos proyectos paraguayos, y hablábamos que cerca del $1.000.000 son inversiones de otros países para esos proyectos paraguayos, ¿no? Y hablando un poco de infraestructura, Cristian, me interesa un poco, seguramente se aleja un poquito de lo que estamos conversando, pero creo que está relacionado y tiene que ver un poco con el productor, con el actor, con la actriz, ¿verdad? Hoy en Paraguay, podemos decir que un productor o un actor, una actriz, pueden vivir de su arte hoy en Paraguay, pueden vivir realmente haciendo lo que les gusta, ¿verdad? Que es producir. Sí, hoy día creo que hay una población de profesionales que sí ya puede vivir de esto. De hecho, ya vive de esto. Lo que tendríamos que hacer es que los nuevos integrantes del quehacer audiovisual, no hablo solamente de actores y actrices, hablo de técnicos, jóvenes que están estudiando la carrera, tengan un escenario donde se puedan incorporar. El audiovisual no es solamente cine,
Nosotros tenemos también mucho que hacer en la producción seriada de contenido audiovisual, o sea que las series televisivas, ya vimos el éxito que comentábamos hace rato de Marilina, pero eso no puede ser una producción por año. Nosotros creo que tendríamos que llegar por lo menos a 5 o 6 producciones al año, y para que lleguemos a eso tiene que existir la cooperación de otros organismos públicos, y obviamente también el sector privado se tiene que incorporar con mayor confianza. Digo confianza porque algo fundamental para establecer políticas públicas es la información, es la estadística y saber a dónde destinar los recursos. Y creo que estamos todavía en un momento donde las informaciones son custodiadas de manera muy celosas todavía. Nosotros tenemos que compartir información para poder medir la industria que tenemos y en función a eso destinar recursos y crear políticas públicas si hace falta. En términos de generación de empleo, entonces, podemos decir que esta industria es floreciente, está creciendo, se está potenciando, se está ayornando, se está robusteciendo. Es así, ¿verdad? Entonces, en términos generales, podemos decir que va para adelante. Por lo menos es la conclusión que puedo quitar a partir de lo que me estás comentando, ¿verdad? Sin duda alguna. Eh, en el informe que presentamos al Ministerio de Economía, fundamentando los motivos por los cuales esos recursos tienen que ser administrados por el INAH, aparte de lo que corresponde por normativa, en la manera en que van a ser invertidos esos recursos, hay mucha lógica en informes del BID, por ejemplo. En el BID se mencionaba que cada proyecto audiovisual, que por cada proyecto audiovisual que contrata 100 personas, se generan otros 50 puestos de trabajo en los rubros satélites: gastronomía, servicios, transportes, etc. O sea que el componente industrial y de generación de empleos, de riquezas, de transferencia de conocimiento, de know-how, ya está en investigaciones oficiales. Esa ya no es un debate, ya hay informaciones contundentes al respecto. Lo que hay que hacer es visibilizar esos estudios, razonar sobre esos estudios y entender de que es una gran oportunidad para nosotros. Te invito a que nos sigas acompañando. Ya volvemos.